bienvenido amigos al Tren Económico. Que no se les vaya el tren, gente, ¿cómo andan? Buen día. Un poquito temprano hoy, estamos haciendo el Tren Económico. Vamos a seguir con la charla que tuvimos la última vez. O sea, vamos a seguir charlando del dinero, del crédito, pero vamos a meternos un poquito más de la inflación. Y como yo lo estoy acostumbrado, contarle un poco de la historia económica, cómo se dio y cómo se entiende esto desde la economía. Le decía que entonces el papel de los bancos con la emisión de crédito, que termina siendo dinero, el gran papel que tiene en la expansión monetaria como para generar un aumento de la inversión bajando las tasas de interés, ¿sí? Facilitando el crédito. Esa es la gran revolución del siglo XIX, por decirlo así, siglo XX, ¿sí? Pero el siglo XX no por nada pasó de ser la época dorada de la economía después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, donde el papel de los bancos, la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra, etc., todo se basó en un crédito barato y mucha emisión monetaria. Era la época dorada del keynesianismo, que fue la revolución, ¿sí? Las políticas expansivas del dinero y de las fiscales. Entonces le decía, vamos con Keynes, se los mencioné. Keynes fue el que por ahí empezó a cambiar teóricamente la teoría del dinero y la demanda de dinero. O sea, hasta ese momento los clásicos entendían que, por ejemplo, la tasa de interés era un equilibrio entre ahorro e inversión, ¿sí? La demanda de ahorro y la demanda de inversión. Entonces se daba ahí la tasa de interés. Y se entendía también que la tasa de interés era un premio al ahorro, ¿sí? Como decir, lo que no estás consumiendo ahora, por ahorrar lo tenés, vas a tener un consumo futuro, ¿sí? Esa es la idea del ahorro. Así lo entendían los clásicos y se lo heredaron un poco a los neoclásicos. Pero Keynes saltó con la idea de la preferencia a la liquidez. O sea, armó en su teoría de la ocupación del dinero toda una explicación de por qué la demanda de dinero en realidad depende de la preferencia a la liquidez, que no sería más que la gente necesita dinero para las transacciones, por el uso diario, ¿sí? Lo que sería parte del consumo. También por imprevistos, eso también sería tener un poquito ahorrado ahí por imprevistos de cualquier situación. Y también tenés la situación de especulación, o sea, tenés que tener dinero porque, por ejemplo, la persona agarraba y en función de especular con el dinero, invertirlo en la bolsa. Si la tasa de interés subía, uno resigna parte de esa liquidez para invertirlo en la bolsa porque le va a devolver un interés. En ese sentido, ahí está la diferencia, ¿no? Del punto de la preferencia a la liquidez. Entonces, fíjense esto. Para Keynes, la preferencia a la liquidez lo que dice es que tanto el motivo de transacción y el motivo imprevistos dependen del ingreso. O sea, dependen del nivel de riqueza de la sociedad. Si la sociedad es más rica, se necesita más cantidad de liquidez tenerla encima por los niveles de precios más altos, por las necesidades más grandes, ¿sí? Por los imprevistos, etc. Mientras que al revés, con la tasa de interés, mientras la tasa de interés es más grande, la preferencia por la liquidez es menor porque vale la pena desprenderse. Entonces la tasa de interés para Keynes es un premio por desprenderte de la liquidez, o sea, aceptar largar la vida, ¿no? Pero los otros dependen del ingreso, no se determinaban directamente. Entonces ahí está la diferencia con los clásicos, porque los clásicos te pensaban que, como te decía, la tasa de interés es igual a la igualdad entre ahorro e inversión, es el precio que equilibra la economía entre ahorro e inversión en mercado de bienes. Pero ahí está el punto, o sea, como Keynes diferencia esto como desde el lado como que hay dos mercados, el mercado monetario es diferente del mercado de bienes, entonces se crea la teoría monetaria, del lado de Keynes con esto, donde hay una oferta y demanda de dinero y aparece el oferente con el dinero bancario, ¿sí? O el Banco Central. Entonces, de ahí es todo lo que estuvimos charlando hoy. Eso los neoclásicos lo entendieron como el modelo, la síntesis neoclásica de Hicks sobre Keynes. Entonces eso se llamó el modelo ISLM, es macroeconomía básica esto. O sea, así partió la macroeconomía, el modelo ISLM. El modelo la curva IS describe la igualdad entre ahorro e inversión, el equilibrio entre ahorro e inversión en mercado de bienes, y la curva LM el equilibrio entre oferta y demanda de dinero, bajo estas características que estaba hablando de Keynes, ¿no? Que a mayor tasa de interés
menor preferencia por la liquidez, y a mayor liquidez por ende o mayor oferta monetaria, menos tasa de interés, que era lo que charlábamos antes. Esto inmediatamente estamos hablando de la década del 30 del siglo pasado, del siglo XX. Y más o menos. Y entonces después se mejora, aparece el modelo Mandel-Fleming, es el mismo modelo ISLM, pero en economía abierta, que se usa para describir economía abierta en el sentido que permite la libertad de capitales, el movimiento de capitales, hay comercio exterior. Entonces se puede estudiar el efecto de una política monetaria expansiva, una política monetaria fiscal expansiva también o restrictiva. Cambios en los tipos de cambio, en el tipo de cambio, cambios en las tasas de interés. Todo eso permite en estos modelos empezar a entender la macroeconomía como se la entiende desde el ente gubernamental. Como les digo, todo esto se usó desde la década dorada y se le atribuye junto con esta idea del dinero barato, ¿sí? Porque la tasa de interés baja, es el dinero barato, como les decía, las economías más ricas tienen tasa de interés muy baja. Entonces, la gran expansión del capitalismo, el gran crecimiento económico del capitalismo en todas las potencias, que la reconstrucción de Europa, etcétera, Plan Marshall y todo eso. Así que por eso es el gran secreto. Ahora, ¿qué pasa? Esos modelos no hacen distinción entre qué se usa. La baja de la tasa de interés si va a generar mayor inversión o simplemente por la mejora de la liquidez se gasta más en consumo. ¿Para qué es la emisión? Entonces no hace una distinción si el crédito ese extra de dinero es para consumo o si es para inversión. No hacen cosa que, como les decía, los asiáticos sí permitieron demostrar que no es lo mismo el efecto cuando vos haces esa expansión de liquidez en base a fomentar crédito hacia la producción y sobre todo hacia la exportación, que crédito hacia el consumo interno, si es consumo o gasto público. Porque cuando vos vas por consumo o gasto público, cuando ya tenés una economía madura, por eso también se agotó la era dorada del keynesianismo, si vos le das mayor emisión y lamentablemente empieza a ir todo a pasarse a precio. Porque ya cuando los recursos están todos utilizados, cuando ya no hay recursos ociosos, cuando hay pleno empleo, cuando la capacidad instalada está toda usada, inmediatamente los agentes adaptan la expectativa que tienen sobre la emisión y dicen, no, esto es más emisión, lo que nos pasa a nosotros lo conocemos los argentinos, no, esto es más emisión que otra cosa y no va a generar gran cambio, y todos ajustan los precios rápidamente y no hay un efecto concreto real de la política monetaria en el aumento del PBI, no termina aumentando el PBI, encima puede llegar hasta bajar por hacerlo de ese modo, porque la gente, hay una puja distributiva entre que los sectores que tienen poder de mercado y los que no. Fíjense que cada vez que nos pasaba ya con las devaluaciones y ese exceso de emisión que estaba teniendo los gobiernos pasados, estaba generando que los sectores pudientes de poder en la economía siempre se resguarden bien para mantener su poder adquisitivo en dólares, en divisa, aumentando los precios generalmente, pero los salarios se retrasaban siempre. Entonces, por eso ese es el modelo que en síntesis se agotaba, ese es el modelo clásico keynesiano, y ya no generaba un exceso de inversión. Lo que hicieron los asiáticos es que cuando fomentaban este plan de esa liquidez, exceso de liquidez, bajando la tasa de interés fuertemente, la orientaban hacia actividades productivas, hacia la exportación. Entonces vos generabas inmediatamente que entren dólares cuando vos estableces esas actividades, generás, así como está generando una devaluación de la moneda, está generando una apreciación. Por eso te revuelve al lograr que lo que vos produzcas sea exportable, traes dólares, el saldo de balanza comercial no se achica, sino que se mantiene o hasta crece, y entonces vos generás el efecto riqueza de estar ingresando capitales. Es fundamental entender eso, porque entonces no es cualquier emisión es mala, no, es hacia dónde la orientás y más el tipo de economía que sos. Si sos una economía madura o sos una economía de tercer mundo que tiene todo por hacer, y hay etapas de la economía donde funciona de un modo u otro, ¿sí? Recuerden, el kirchnerismo, la primera de Néstor Kirchner, con la emisión hacia consumo anduvo muy bien, pero había una desocupación muy grande, entonces no iba a inflación de entrada. Por eso hay etapas en la economía en que hay, de acuerdo a cierta economía, cómo hay que usarla, ¿sí? Nada, eso es lo que quería que entiendan con respecto a este papel de lo que es el dinero, los créditos y
la repercusión concreta en la inflación. Chau.